Bendiciones, hermanos. Tenía mucho que no me paraba aquí, verdaderamente. Aquí arriba, digo. Paréntesis, antes de comenzar. Le voy a decir algo, el evangelio es bueno. Y yo verdaderamente no entiendo. Porque ahora en verano es como cuando la gente más debería convertirse. Porque hace calor. Si aquí hace calor, yo no me imagino en el infierno. Y la gente no se quiere convertir. Yo no entiendo. Entonces, hermanos, hoy 22 de septiembre celebramos el natalicio de mi bello padre, si lo ven, escríbanle. Pero también en este mes celebramos el mes de la Biblia. Y para iniciar vamos a ir al Salmo 119, del 9 al 16. Salmos 119, del 9 al 16. Amén. Como muchos sabrán, yo leo Dios habla hoy, entonces si es un poco confuso es que estoy leyendo en otra versión. Dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. Yo te busco de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor, e enséñame tus leyes. Con mis labios contaré todos los decretos que pronuncies. Me alegraré en el camino de tus mandatos, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes y no olvidaré de tu palabra. Oremos. Santo Dios, Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, porque tú nos has traído en esta semana, Señor, tú nos has guiado, nos has bendecido en lo que ha pasado de este culto maravilloso, Señor, dedicado a ti. Te pedimos, Señor, que todo lo que de mi boca salga, Señor, sea palabra tuya, Padre, y que todo lo que pueda recibir las oraciones de los hermanos, Señor, sea lo que tú tienes para ellos. Te pedimos, Señor, bendiciones y comprensión y entendimiento para cada una de las palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La mayoría de aquí sabemos que la Biblia es el libro más vendido de la historia. O sea, en todos los años, el bestseller, el libro más vendido, es la Biblia. Y para nosotros, la palabra de Dios es viva y se renueva cada día. Nos muestra la manera correcta de andar, los preceptos de Dios, las consecuencias de nuestras acciones, cómo vivieron los anteriores a nosotros y muchas cosas más. Para los que están allá afuera, y a veces para algunos que están aquí adentro, puede ser un libro filosófico de referencia que muestra las bases de una religión o gran parte de la historia de un pueblo importante. Para otros puede que sea un libro de cuentos muy largo y hasta puede ser una materia obligatoria en la escuela o una parte donde yo tengo que prestar atención en el acto de la bandera. Para todos es algo distinto, pero al final todos hemos tenido contacto en algún momento con la Biblia sin importar nuestras intenciones. Pero, ¿qué hace la Biblia en nosotros? ¿Para qué la estudiamos? Nosotros los cristianos con tanto esmero. Solo la estudiamos para ver la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, a lo largo de este mensaje vamos a ver varios puntos de por qué nosotros los cristianos estudiamos la Biblia y si no la estudiamos, ¿por qué deberíamos hacerlo? Comencemos con el famoso Salmo 119. Todos lo conocemos por ser el capítulo más largo de la Biblia, el que muy poca gente ha leído a conciencia, porque a veces en estos meses de la Biblia les cita mucho el Salmo 119. Nos cita mucho el lámpara es para a mis pies tu palabra, con qué limpiará el joven su camino, y así versículos clave. Todavía no se sabe propiamente quién escribió el Salmo, pero por ahora se lo están rifando entre David, Daniel y Esdras. Es un capítulo muy interesante y para cualquier lector puede ser muy repetitivo, porque el capítulo tiene 22 secciones
que están divididas por cada una de las letras del abecedario hebreo. Cada versión tiene más o menos el mismo mensaje: guardar los preceptos de Dios. Cada una de las partes está dividida en 8 versículos que tratan del amor a los mandatos de Dios, la obediencia, la meditación, llevar los mandatos en el corazón, la aflicción en la que se encuentra el autor, la persecución de la que es víctima y el dolor que le causa que las personas no tengan el amor por los estatutos que deberían. Para analizar este capítulo completo necesitaríamos más que 4 o 5 domingos del mes. Y si le sumamos los estudios bíblicos necesitaríamos más, porque al menos deberíamos dividirlo en 22. Pero lo único importante que debemos saber es que al final el mensaje es el mismo. Debemos guardar la palabra del Señor. Y me pregunto, ¿por qué algo tan largo dice lo mismo siempre? O sea, si yo siempre voy a decir, guarda los mandamientos del Señor, ama la palabra del Señor, ¿por qué Daniel o Esdras, quien lo haya escrito, no se limitó a escribirlo en 8 versículos? Y ciertamente yo me tomé la tarea de leerlo varias veces y detenidamente, y podemos sacar más que guardar la palabra del Señor. Sabemos que leyendo el Salmo 19 podemos determinar que los que siguen y atienden a los mandamientos de Dios de corazón son bienaventurados. Los preceptos de Jehová hay que cumplirlos estrictamente. Los estatutos nos mantendrán firmes en ellos mismos. O sea, en los estatutos encontraremos dificultades para nosotros, pero en ellos mismos también encontraremos el soporte para poder sobrellevar esas dificultades. La palabra de Dios no trae vergüenza. Nos hace tener un corazón sincero. Fomenta a la alabanza. Hermanos, para mí es muy difícil escuchar una alabanza que no tenga una base bíblica. Y hay muchas. A mí me preocupa, porque ahora hay una corriente de los O y los U que no mencionan un solo versículo bíblico. Y nuestros jóvenes, adultos y personas que tienen acceso a la radio, a veces escuchan muchas alabanzas, muchas canciones, digamos, que para ellos creen que los está edificando, pero al final se mueven solo en sensacionalismo. La ciencia dice, y la música que se ha estudiado en la ciencia, dice que hay algunos acordes que tocan el corazón. Y hay alguna gente que toca música, algunos cristianos que tocan música, que saben cuáles son esos acordes. Y desde que usted le ponen un A, U, usted comienza a llorar. Pero no ha dicho el primer versículo bíblico, no ha dicho la primera verdad. Y usted, un lagrimeo. ¿Conoce el sensacionalismo? Hay una historia que vi muy interesante en esta semana, que decía, llega un pastor invitado a la iglesia. Y él comienza a decir, wow, yo veo un ángel entrando por esa puerta. Y la iglesia comienza, gloria a Dios, aleluya. Y va bajando por el pasillo. Y la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Y se posa entre las damas. Y la iglesia, oh santo, y las damas caen. No se caigan, damas. Y va pasando por los caballeros. Y está sobre los jóvenes, y los jóvenes comienzan a brincar. Y viene aquí al altar. Y la iglesia, y después el predicador dice, y ese ángel es el diablo. Muchas veces nosotros somos esa iglesia que antes de escuchar una verdad, nosotros estamos dando alabanzas. Entonces, la palabra de Dios es lo que nos hace saber cuáles verdades son las que vamos a alabar y cuáles fundamentos son los que nosotros vamos a creer. Nos da alegría más que los tesoros, la palabra de Dios. Da vida
y brinda a nuestra vida nueva percepción. Crea necesidad de conocimientos y aporta entendimiento. Si estamos leyendo la Biblia, siempre vamos a querer leer más. Pero el Señor no nos va a dejar cortos. El Señor también nos va a dar el entendimiento para comprender lo que estamos leyendo. Reprende y redime los males. Me aleja de los malos caminos y de las malas influencias. Da buen consejo y es oportuno. Ejemplo del vivo amor de Dios. Liberta, da esperanza, te enseña que habrá aflicciones por causa de ella. Da certeza de que al final todo obrará para bien. Te da discernimiento, consuela, alumbra y cuida mis pasos, muestra justicia y verdad. Al parecer el autor sí tenía razones para escribir ese capítulo tan largo, porque todo eso solo está en el Salmo 119. Sé que si nos ponemos ahora mismo a analizar el Salmo 119, encontraremos muchas cosas más de ahí, de lo que significa la palabra de Dios y lo que puede hacer en nuestras vidas. Para nosotros, la palabra de Dios es esto que acabo de decir y más. Son las acciones pequeñas que dan grandes beneficios en nuestra vida. Pequeños granos de arena que construyen murallas contra las acechanzas del diablo y que nos acercan cada día más al Señor. Otro punto que tiene nuestra Biblia es que debemos meditar en ella. Josué es uno de los personajes bíblicos al que más nos encanta compararnos. Seamos fuertes y valientes como él. Arrebatemos lo que Dios nos ha dado en heredad. Conquistemos nuevos terrenos. Seamos sucesores de alguien grande. Nos encantan esas partes. Pero una cosa que a veces olvidamos es que en Josué 1, del 7 al 9, el Señor le pide una sola cosa a Josué. Y dice así: lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley de que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1, del 7 al 9. Jehová pide que cumpla la ley de Moisés, no una parte, no la que más le convenía, toda y al pie de la letra, sin interpretaciones extrañas, porque era la única forma de que todo saliera bien. Pero yo pregunto, ¿cómo la iba a cumplir? Dios le dice que para que no se le olvide, la repita siempre y que en el día y en la noche medite en ella. En el día de ayer, algunos de los jóvenes estábamos en un taller de la vida devocional por el circuito nacional y la instructora nos dio un ejemplo del versículo 8 de lo que acabamos de leer. Y algo que llamó mi atención es que ella nos hacía la salvedad de que nosotros no teníamos que aprendernos el versículo, sino que teníamos que meditar en él de día y de noche. No a repetir lo que dice, sino a reflexionar. Ciertamente, pensaremos tanto en ello que nos lo terminaremos aprendiendo. O sea, la mayoría de nosotros no sabemos. Bueno, esta otra versión se me complica, sí, pero a la mayoría no sabemos Josué 1:8. Mira que te manda que te esfuerces. Y lo que sigue. Malísima aprendiéndome cosas literales, yo sé. Yo soy de las que meditan en ellas. Entonces, muchas cosas nosotros las hemos aprendido porque nos dieron por un tubo y 7 llaves en la escuela bíblica. Nos lo repitieron el día entero en una EBDB. Yo me acuerdo que yo me aprendí una vez Deuteronomio 5,
que era de los 10 mandamientos. Beatriz dice que yo no me lo aprendí, pero yo me lo aprendí en ese momento. Deuteronomio 5 es largo, hermano. Y el reto era que había que aprendérselo con punto y coma. Y la única que aceptó el reto fui yo. Y los jueces, Beatriz, no me querían dar en el punto. Eso se llama lo contrario a nepotismo. Pero lo cierto es que hay algunas versiones de la Biblia, hay unas porciones de la Biblia que nosotros lo escuchamos siempre. Lo escuchamos en la escuela bíblica, son historias que nos dan. Por ejemplo, aquí alguien se sabe Génesis 1:1 entero. Pastor, ¿usted se lo sabe? No, pero entero, hermana. Ah, porque el 1 no lo sabemos todo. Pero les aseguro que todos aquí sabemos el mensaje que deja Génesis 1:1. Al final, en los años, hemos meditado en Génesis 1, en Romanos 8, en los Evangelios. Hemos meditado en ello día tras día. Quizás no nos lo sepamos completo, no nos lo sepamos versión Reina Valera, pero nosotros sabemos el mensaje final. Por ejemplo, si yo le pregunto ahora a alguien, tía Ruth, ¿en qué usted ha utilizado el álgebra en su vida? El álgebra. ¿Y usted se acuerda de...? Ah, no, pero ahí no cuenta. Ahí no cuenta. ¿Alguno de ustedes se acuerda de los autores del cubismo? ¿Alguien se acuerda de quién es Lope de Vega? Y no la calle. ¿Alguno de sus libros? ¿Alguien me puede recitar Juan Bosch? Ah, pero más o menos sabemos de qué nos sirvió en ese momento para pasar las pruebas nacionales. Y hay cosas en la escuela que nosotros no te vamos a poder decir así, tal cual. Pero para lo que lo necesitamos en nuestra vida, nosotros sí lo vamos a saber aplicar. La Biblia en algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, no necesariamente sirve para que yo me la aprenda literal, pero sí sirve para yo consultar la palabra de Dios en mi vida. Yo me puedo saber el texto, yo puedo meditar en él día tras día, pero cada vez que yo reflexiono y referencio la Biblia, Dios habla de una manera distinta a mi vida. De igual forma, cuando nos aprendemos cosas sin meditar en ellas, nosotros al final no estamos haciendo nada. Porque ¿de qué me sirve a mí saberme Génesis 1 o Romanos 8 o la genealogía de Jesús? Si al final del día lo único que yo voy a tener es un conocimiento que no voy a poder aplicar en mi vida. Estoy siendo a lo que puedo llamar necios que leen la Biblia como un referente filosófico. Usted le pregunta a un ateo, ¿cuántas veces te ha leído la Biblia? Yo he leído la Biblia 7 veces. ¿Y qué usted puede sacar de ahí? En verdad yo no puedo sacar nada, porque es que yo lo utilizo de referencia para yo estudiar. ¿De qué le sirvió? Usted leyó la Biblia 7 veces. ¿De qué le sirvió? De nada. Él se le puede aprender la Biblia si él quiere. Pero al final, la meditación, la reflexión, la intención y la palabra de Dios no está afectando su vida. No podríamos hacer lo que hacemos hoy en día si no meditáramos en la palabra día tras día. Si no la conociéramos, se nos dificultaría el simple hecho de alabar a Dios. No podríamos orar y, por supuesto, no podríamos predicar la palabra de Dios. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que saber cuando le predicamos a una persona que no es cristiana es que hay que llevarle la Biblia a su idioma. Y si usted no se lo puede explicar de una forma llana, esa gente, lo único que usted puede hacer es dejárselo al Espíritu Santo. Porque es que no va a entender. Una cosa que te dicen siempre es, explica las cosas como que es un niño de 5 años. Que te va a preguntar todos los por qué, porque esa es la edad de la preguntadera. Todos los por qué te los va a preguntar.
Y tú tienes que saber responder todos esos por qué. Pero te lo tienes que hacer saber en una forma que él pueda comprender, con ejemplos que él pueda comprender. Yo no le puedo hacer un ejemplo a una persona que está en primaria de algo que hacen la gente en la universidad. Dije sí, porque cuando tú te cambias de aula, no te cambias de aula, la maestra va donde ti y a veces te ayuda a hacer la tarea porque es que te pierdes, tienes 5 años. Tampoco le puedo dar un ejemplo de un adulto, porque cuando tú tengas hijos, ahora mismo él es el hijo. Y ni siquiera está en la etapa de darle gracias a sus padres por la crianza que tuvo. Que sale como a partir de los 25. La palabra de Dios también nos hace florecer. En Salmos 1, del 1 al 3, dice: feliz el hombre que no sigue consejos de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de noche y de día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Yo sé que no lo sabemos en Reina Valera del 60, pero así es que yo entiendo. En Dios habla hoy. Un versículo famoso, la mayoría no lo sabemos. Y volvemos a ver un sale bien. En Josué vimos que si él seguía los mandamientos de Moisés al pie de la letra, las cosas le iban a salir bien. Y aquí vemos que si yo medito de día y de noche en la ley de Jehová, soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus hojas no caen y da fruto a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, sale bien, lo volvemos a ver, pero solo a aquellos que han obedecido los mandatos de Dios. En esta ocasión nos compara con personas malvadas, que suena malísimo eso, pero al final es cualquier persona que no ha conocido a Dios. Esa gente no le da importancia a la vida cristiana ni a la comunidad. Aquellos que nos alan a hacer cosas malas porque sus parámetros de bondad están torcidos por el pecado. Todo eso es cualquier persona allá afuera, pero en la Biblia dice malvados. El destino de esas personas no es bonito y nosotros lo sabemos. Pero tampoco es de aquel que dice llamarse cristiano y su vida no está de acuerdo a las palabras. Ese que no da fruto, ni en su tiempo, ni a destiempo. Ese que sus hojas se marchitan y que no todo lo que hace le sale bien. Para que la palabra nos haga florecer, hay que ponerle un poquito de amor. No es solo leerla y tratar de cumplirla, sino que el amor de Dios en mí y el mío en Él me lleva a hacerlo de manera automática. No hay nada que nos detenga cuando nosotros queremos hacer algo. Mi mamá me lo dice: cuando tú te pones algo en la cabeza, yo mejor te aparo aquí abajo, porque si tú te caes, yo no te voy a parar. Cuando nosotros mostramos interés en algo, no hay nada que lo saque de nuestra mente. Si queremos terminar una carrera, lo haremos. Si queremos poner un negocio, así se hará. Si queremos trabajar, nos veremos flacos. Y si queremos vivir conforme al corazón de Dios, así lo haremos también. Pero solo si queremos, porque lo haremos con el amor de Dios. Y lo mejor, no nos va a pesar, porque no será una obligación, sino que será una elección de vida. El amor en las cosas es lo que diferencia entre una obligación y un buen servicio. Fíjese que si usted va a alguna oficina y la persona que lo atiende lo trata mal, usted lo primero que piensa es que esa gente no quería ir a trabajar ese día. Yo tengo un amigo que se lo dice, que si ella no quería trabajar, que pide una licencia. Pero la mayoría de la gente que te trata mal es porque o no te trata bien
es porque no tiene amor en lo que está haciendo. Usted se da cuenta cuando usted tiene un buen servicio, cuando a la gente puede que no ame dar servicio, pero al menos entiende la responsabilidad de su trabajo y le pone el gusto a eso. Hay veces que nosotros vamos a un salón, yo que voy tanto a los salones, vamos a un salón y nosotros decimos, a mí que me lave la cabeza fulana, porque ella me pone en conversación, ella me truja donde es, y así. Pero si me la lava la cabeza Juanita, ella no, Juanita parece que ella es muda, ella no habla. Ella nada más pregunta si más fuerte. Pero la otra, ella sí sabe, ella no me tiene que preguntar. Ella sabe, ella me pregunta dónde me pica, la otra me pregunta si más fuerte. Entonces ya usted sabe cuál le está poniendo más amor a su trabajo. A mí no me gusta que me peine fulana, porque ella quema. Yo no sé qué mal yo le hice a esa señora, pero ella me quema. A mí me gusta que me diga fulana, porque ella me dice, pon fuerte la cabeza que te voy a jalar un chin. O mira, agárrate la oreja que voy a pasar el Uber por ahí. Ella al menos me avisa. Entonces, ese tipo de cosas son las que diferencian un buen servicio de una obligación. Y así mismo es cuando nosotros estamos utilizando la palabra del Señor. Cuando el Señor nos dice, ama a tus enemigos, lo primero es que tú tienes que tener un enemigo. Cuando ya tú no tienes enemigos, ¿qué significa eso? Adivina qué, hermano, usted está cumpliendo la palabra, porque eso significa que ya usted lo amó y usted no puede amar a un enemigo. Fíjese, ¿no? Qué cosa. Pero eso significa que yo estoy cumpliendo la palabra sin ninguna obligación. Cuando a mí me dice el Señor, ama a tus enemigos, y yo me lo encuentro muy fuerte, eso es que yo tengo al menos 3 nombres en mi cabeza. Y que en mi mente yo estoy pensando, objetivo, amar al prójimo. Obstáculo, el prójimo. Pero cuando yo no encuentro a quién es que yo le voy a perdonar, a quién es que yo tengo que tener dificultad para amar, entonces eso significa que yo le estoy poniendo amor a mi servicio al Señor. ¿Por qué? Porque a quien sea, ya yo lo perdoné. A quien sea, ya yo lo estoy amando. Y de quien sea, ya yo me olvidé. Entonces, ese tipo de cosas son las que diferencian si nosotros estamos cumpliendo la palabra del Señor por amor o por obligación. Y cuando lo hacemos por amor, ahí es que nosotros entonces florecemos. Porque ahí es, como dice la palabra, que no sigue el consejo de malvados, ni va por el camino de pecadores, ni hace causa común de lo que se burlan de Dios, sino que pone amor en la ley del Señor. Y eso hace que todas las cosas le salgan bien. Poner el amor en la ley del Señor es lo que hace que un árbol junto a corrientes de lo que hace que seamos un árbol junto a corrientes de agua. Sin amor somos cimbalos que se tiñen, si vamos a 1 Corintios 13, o somos árboles plantados, pero que no tenemos ninguna fuente de agua cercana. Usted puede ser un árbol, nice, pero usted está en el medio de la nada y no hay agua. Entonces, para los que saben de árboles, está difícil. La palabra de Dios también nos prepara. Todos conocemos la historia de Timoteo. Y una de las mejores recomendaciones de Pablo es que se mantenga firme en las Escrituras, que son inspiradas por Dios y útil para varias cosas. Pero lo principal es mantenernos capacitados y preparados para hacer toda clase de bien. Dice así segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Tú, sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras,
que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Muchos de nosotros tenemos cuentas de banco. Y como a todos nos encanta no ir a las oficinas, tenemos Internet Banking. Una de las primeras cosas que nos hace el Internet Banking son las preguntas de seguridad. Las preguntas de seguridad son cosas como que quién fue tu primera maestra de kinder, cómo se llama tu primera mascota, cuál es el nombre de tu abuela y todo lo demás. Para estas cosas existen unos rufianes que practican la ingeniería social, que es gente muy amable ellos, que te meten en una conversación. Puede ser por chat, puede ser por teléfono, puede ser por un correo electrónico, por cualquier lado. Y vamos aquí, entonces, su tema de conversación es tu vida personal, y van desde tu infancia hasta tu adultez. Y se llama ingeniería social porque ellos lo que hacen es preguntarte y hablar de cosas para que tú le des informaciones claves que generalmente tú utilizas para poner en contraseñas y en tus preguntas de seguridad. Por ejemplo, tú me pareces conocido, ¿y en qué colegio te estudiaste? Pregunta de seguridad. Yo estudié en el Cristiano Milagro. Sí, ¿y cómo se llama tu profesora de kinder? Otra pregunta de seguridad. Pero yo me acuerdo que tú como que tenías un perro. ¿Cómo era que se llamaba? Si yo te meto esa conversación de manera casual, ciertamente tú entiendes como que, una gente como muy interesada, que no tiene mucho oficio tampoco, porque eso son preguntas de seguridad que nos hacen conocer a la gente y para saber en cuáles son las claves que puede utilizar. Y les traigo el ejemplo porque a veces nosotros queremos saber cuáles son las claves de la voluntad de Dios. Y adivine cómo usted la sabe. Tiene que leer la palabra, hermano, porque ahí es la única forma de que usted va a averiguar todo de Dios. Si usted quiere saber cómo Dios piensa, entonces hay que sacarle un chin de información. Si yo quiero entrar a la cuenta del Señor, entonces, ¿dónde yo consigo la información? En la Biblia. La única forma de que yo pueda actuar de acuerdo a la relación que yo quiero tener con Dios, corregir, educar a otros, reprender y saber todo, enseñar en lo que es una vida cristiana, es conociendo y estudiando frecuentemente la palabra de Dios. Si yo quiero saber si Dios es que me está hablando, yo tengo que saber cómo Él piensa, yo tengo que saber cómo Él habla, yo tengo que saber cómo Él obra. Y para yo hacer eso, yo tengo que leer la palabra de Dios. Una cosa que a muchos nos gusta preguntar cuando somos es los dones y los ministerios. Y para mí, la gente que averigua mucho de dones y ministerios es porque es uno de esos signos de inmadurez que tú puedes disfrazar. La gente le da mucha importancia a los dones y ministerios para la edificación de la iglesia, pero no saben que estos en sí mismos deben ser educados y que deben ser edificados en sí mismos. Yo no puedo ser profeta si yo no conozco la palabra de Dios que yo le voy a dar a la iglesia. Yo no puedo ser maestro si yo no sé que yo voy a enseñar. Una persona que no tiene una vida conforme a los estatutos de Dios, porque no le conoce y no tiene intención de hacerlo, es como un maestro constructor autoproclamado. Yo me autoproclamo maestro constructor. Y con ese conocimiento que no tengo y con un título, digamos, falso, entonces yo pretendo edificar el pueblo de Cristo. Porque yo simplemente sé
cuál es mi don o cuál es mi ministerio o cuál es el don que yo quiero o cuál es el ministerio donde yo quiero estar. Sin referencias ni estudios. Ahora yo le pregunto, ¿todo le saldrá bien? Está como complicado. La palabra de Dios también nos alumbra. Los que se están pidiendo el estudio, vengan. En el estudio del miércoles, estábamos trabajando Romanos 7. Y yo le decía a las personas que vinieron que para mí es uno de los capítulos más confusos, pero también uno de los capítulos con el que más fácil yo me puedo identificar. Según el capítulo, la ley nos ilumina de lo que es el pecado. Si en ella no encontramos lo que está incorrecto, no podremos determinar las buenas acciones de las malas. Pero como sí lo tiene, el pecado se ve tal y como es, porque se aprovecha del conocimiento de la ley y te hace un pecador consciente. Cuando usted no sabe, vamos a decir un niño, cuando yo no sé como niño lo que está mal, entonces todo lo que yo hago está bien. Pero cuando ya a mí me hacen saber que coger los biscuits de la mesa para yo jugar Spider-Man está mal, entonces cuando yo como quiera lo hago, yo soy un desobediente consciente, porque yo sé que está mal y como quiera lo hago. En los versículos del 14 al 20 nos ilustra cómo somos pecadores que no queremos el mal, pero es el resultado de nuestras acciones. Y lo sabemos y en parte no lo podemos evitar. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Es un poco confuso, porque yo escucho mucho, lo hago mal, pecado, no quiero. Pero al final lo que quiero decir es que yo tengo dos naturalezas. Y dependiendo de la naturaleza que yo alimente, una va a ganar sobre la otra. Tenemos la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual está con los parámetros de Dios. Yo quiero hacer el bien. Pero en muchas ocasiones nosotros hacemos el mal porque nos gana la naturaleza débil, que es la del pecado. Y aunque queremos nunca pecar, lo terminamos haciendo. Esto es para nosotros los cristianos, porque la gracia es un regalo tan grande para nosotros. Porque somos pecadores conscientes que a pesar de desear hacer lo que Dios quiere en nosotros, hacemos lo contrario. En Efesios 2, del 1 al 10, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón terrible castigo de Dios, al igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida justamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues la bondad de Dios
Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. La palabra de Dios también nos redime, nos ilumina, nos ilustra en qué estamos pecando y nos deja como cuando, un ejemplo, usted se está robando un pedazo de queso de la nevera, son las 3 de la mañana. Y usted abre la nevera y usted está muy entretenido comiéndose el queso. Y se despierta su mamá, que tiene ese oído tan fino, y prende la luz. Así mismo hace la palabra con nosotros cuando nos alumbra. Usted está comiendo un queso, hermano, no es hora del desayuno. Y usted está comiendo el queso del desayuno. Y viene la palabra de Dios y ¡pa! Y te prende la luz. ¿Ya? Con las manos en el queso. La palabra de Dios nos hace a sí mismo, nos hace ver que las cosas que hacemos no siempre están bien, pero también nos da las herramientas para que nosotros podamos redimirnos de esas cosas que ya sabemos que no están bien. Y la palabra de Dios es tan clara en la parte de redención que yo solo voy a leer versículos bíblicos. Y usted va a entender, y yo no le voy a tener que explicar nada. Nos redime, ¿verdad? Juan 1:14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad han hecho realidad por medio de Jesucristo. Juan 3:16 y 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Romanos 10:8 al 10. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Efesios 1:13 y 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo de salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios por alabanza de su gloria. Así podríamos seguir toda la mañana buscando versículos que nos muestren que a pesar del pecado, a pesar de lo que nosotros hacemos y a pesar de nuestra naturaleza débil, el Señor en cada momento, en cada parte de la Biblia, hay un versículo que nos lleva cada día más cerca de Él. Un versículo que nos lleva a la redención. Un versículo que nos justifica y un versículo que es un paso más en el camino de la santificación. Mire cómo sin palabras añadidas yo pude leer un grupo de versículos y nosotros no tuvimos que interpretar más que la palabra de Dios y Jesucristo nos redime de nuestros pecados. Quien no, necesitando de nosotros, dio a su Hijo unigénito por nosotros, quien es el Verbo hecho carne, la práctica definitiva de la palabra de Dios. No siempre vamos a querer leer un capítulo entero de la Biblia.
o quizás no tendremos tiempo de venir al estudio bíblico. Pero hermanos, la Biblia no ha dejado de ser más poderosa que antes. Es más, ahora que los tiempos son difíciles y que tenemos tanto en contra, es que debemos acercarnos más a Dios y buscar más de Él. Llegará el momento donde cristianos renieguen de la palabra, donde nos inviten a creer en personas incorrectas, como dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piense que está firme, y no solo esto, sino que nosotros todos estamos avisados de que cosas peores vendrán. Mateo 24, del 11 al 25 dice: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio cuando ustedes lo vean en el lugar santo. El que lee, entienda. Entonces, los que están en Judea, que huyan a las montañas. Y el que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no regrese ni a recoger su ropa. Pobres mujeres, aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Pidan ustedes a Dios que no hayan de huir en el invierno ni en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como cuando lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvará nadie, pero lo acortará por amor a los que han escogido. Si entonces alguien le dice a ustedes: mire, aquí está el Mesías, y miren, allí está, no le crean, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros para engañar, a ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. Ya se lo he advertido a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: mire, allí está en el desierto, no vayan. Y si le dicen: miren, aquí está escondido, no crean. En los evangelios está eso, hermano. Ya se nos avisó, viene gente a engañarnos, a decirnos cosas que no son, a querer vender lo malo como bueno. Estamos prevenidos y sabemos de la palabra del Señor. Hagamos así. Estamos cada vez más cercanos, por lo que debemos estar cada día más certeros y listos para cuando llegue el gran día. Vamos a hacer una oración antes de yo entregar, porque ciertamente a veces no nos gusta hablar de esto, pero el Señor viene. Y no es nada más de estudiar la Biblia, sino que nuestros corazones no solo tienen que estar dispuestos a recibir al Señor al momento de las alabanzas o al momento de la Biblia, sino que nosotros tenemos que estar en un proceso constante de santificación y en una vida de adoración que obedezca a Dios. No la que nosotros queramos, ni nada que nos venden en la televisión o en las redes, sino la que solo podemos encontrar en la palabra de Dios. Amén. Santo Dios Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Te pedimos